3. Hace unos años mi madre salía con un hombre llamado Carlos. Me acuerdo que cuando lo conocimos por primera vez y él nos dijo que era guardia de seguridad nocturno en un crematorio, nos vinieron a la mente muchas preguntas, pero él nos aclaró de una vez por todas que los fantasmas no existen y que en esos lugares no asustan. Era un gran escéptico hasta que vivió una experiencia que lo obligó a dejar de serlo. Como tal, no formaba parte de una empresa de seguridad, creo que ni siquiera lo tenían dentro de la nómina, sus pagos se los daba una señora en efectivo. Al día de hoy, según tengo entendido, demolieron el crematorio porque el gobierno expropió ese y otros terrenos cercanos para construir un hospital infantil, pero según lo describía Carlos, era inmenso. Decía que todas las noches eran tranquilas, además no había nada cerca más que una fábrica que después de las 6 de la tarde guardaba silencio sepulcral. No imagino a nadie, por más desesperado que estuviera, saltándose las altas bardas del crematorio. Cualquiera imaginaría que un lugar así de tétrico se protege solo con la extraña vibra que le rodea. El caso es que una madrugada Carlos se encontraba hojeando un manual. En ese entonces aprovechaba para tomar un curso por correspondencia, cuando de pronto escuchó el ruido de una campana a lo lejos, pero dentro del terreno. No era una campana grande como la de una iglesia, sino pequeña y con sonidos agudos como la de una escuela. El guardia se levantó de su asiento y acudió de inmediato. En la mayoría de las ocasiones los ruidos dentro del crematorio eran ocasionados por gatos o por el viento, así que Carlos caminó sin temor hacia el fondo del predio. La campana había sonado unos 10 segundos y después se calmó. Mientras se dirigía a la parte más oscura del lugar, se puso a pensar que era muy difícil que un animal lo hubiera causado, mucho menos el viento. A mitad de camino se detuvo para revisar sus alrededores y buscar con la mirada algo que pudiera utilizar como arma o cuando menos un objeto que le sirviera para defenderse. Carlos nos contó que jamás se había llevado un susto tan grande como el de esa ocasión. En donde se detuvo había unas oficinas, una pequeña construcción de una planta que los empleados del crematorio siempre se aseguraban de dejar bien cerrada. En esa ocasión, la puerta estaba semiabierta. El guardia entró con cautela pensando en que después de muchos años, el momento por fin había llegado. Adentro no encontró a nadie, sin embargo tuvo suerte de hallar en uno de los escritorios una guillotina de papel. No se tardó nada en desarmarla, en separar la cuña de la base y quedarse con el mango filoso que bien podría utilizar como un arma. Para ese momento él ya estaba muy convencido de que alguien se había metido a la propiedad. No tuvo tiempo de imaginarse quién, porque en cuanto salió de las oficinas, se encontró con esa persona. Carlos alzó la cuchilla, pero el otro sujeto no reaccionó. No estaba armado ni parecía que tuviera la intención de atacar. El guardia miró a sus alrededores para verificar si este hombre estaba solo o acompañado. Como si el otro estuviera leyendo sus pensamientos, inmediatamente le confirmó que no había nadie con él. Así como lo describió Carlos, no parecía que se hubiera metido a robar. Era un hombre como de unos 50 y tantos años que de alguna manera parecía también un guardia de seguridad. Vestía un pantalón azul de vestir y a la cintura cargaba una lámpara, justo como lo hacía Carlos. El sujeto habló demasiado, pero el exnovio de mi mamá lo único que entendió de todo eso fue que aquel sujeto trabajaba en el predio vecino. Nunca dijo cómo entró ni qué hacía ahí. Carlos le preguntó si él había tocado la campana. El sujeto dijo que sí. Había algo muy extraño en esa interacción, pero al momento el guardia del velatorio no supo identificar qué era.
La persona que tenía frente a él francamente no parecía un fantasma, sin embargo no existía absoluta justificación para su presencia y tampoco había manera de que hubiera entrado al predio. Los muros eran muy altos, además de que estaban decorados con concertina, que es la evolución del alambre de púas. Un tanto nervioso por la inesperada visita y sin poder descubrir qué hacía ese hombre ahí, Carlos intentó conducirlo hasta la salida. Caminaron juntos hasta el gran portón que ostentaba un pesado candado sobre la cerradura. El guardia del crematorio entonces sacó sus llaves y se dispuso a abrir. Justo cuando iba a correr el pasador, el visitante lo tomó fuertemente de la mano. «¿Qué estás haciendo? Yo no me voy a salir. Mejor pregúntame qué hago aquí». Ni bien estaba terminando de decirlo, la campana repicó en la oscuridad. El repentino ruido hizo que Carlos se sobresaltara y reaccionara volteando hacia el vacío. En un instante el visitante se había ido, pero no salió por la puerta, simplemente desapareció. El guardia no quería creerlo, así que se puso a revisar toda la propiedad. Mientras lo hacía, notó demasiados detalles extraños. Uno de ellos fue que cuando se acordó que cargaba una cuchilla, esta ya no estaba en su mano ni en ninguna parte. También encontró la oficina cerrada, como siempre. Se asomó por la ventana y en el interior vio la guillotina armada como si nunca la hubiera tocado, como si él nunca hubiera estado al interior de esa pieza. Al ver eso dio un suspiro de alivio y regresó a su lugar. Estaba bastante confundido, sin embargo, se decidió a pensar que todo había sido un sueño. Esa extraña experiencia no fue ingresada a la libreta y tampoco se la contó a nadie. Carlos se había dispuesto a olvidar el asunto hasta que unas 3 semanas adelante la campana volvió a sonar. Lo único que había cambiado desde la vez anterior era que el guardia ahora siempre estaba preparado. Y que la campana no paraba de repicar. El guardia del crematorio recorrió todo el terreno. Según nos contó, intentaba aparentar seguridad, pero estaba muerto del miedo. Mientras caminaba, se aseguró completamente de que no estaba soñando o imaginándolo. Pensaba que en cualquier momento se iba a topar con el sujeto de la otra vez. Sin embargo, llegó a donde la campana y no encontró a nadie. No había nadie tocándola. No obstante, la cuerda sacudía el badajo haciéndola tañer escalofriantemente sin que hubiera alguien sosteniéndola. Carlos lo vio con sus propios ojos, pero no podía creerlo. Miró arriba y abajo pensando en que tal vez había un mecanismo automático integrado en la campana, pero cuando estuvo muy cerca, la soga por fin se quedó quieta y se hizo silencio. Cuando el guardia estiró el brazo para inspeccionar la cuerda, ésta se levantó y se depositó sobre la palma de su mano. Todo eso le aterrorizó, le erizó la piel y le hizo pasar un doloroso trago de saliva. A un lado de la campana, en una placa se leía que en tiempos antiguos, antes de que eso fuera un crematorio, era solo un depósito de cuerpos. ¿Y para qué crees que era esa campana? Para anunciar que llegaba la carreta con los cadáveres. Carlos retrocedió unos pasos mientras le caía el 20. Luego se echó a correr, sintió frío en el cuerpo, pero porque tenía la espalda empapada de sudor. Llegando a su escritorio, la campana dio un último tañido que dejó el ambiente infestado de un metálico eco. El guardia no sabía qué hacer, se quedó mirando hacia el vacío esperando a que volviera a sonar la campana o que apareciera algo, alguien. ¿No me vas a preguntar qué hago aquí? A Carlos le tembló la voz cuando hizo la pregunta. Para que no vuelvas a estar solo.
El resto de la madrugada el guardia estuvo parado afuera del portón, temeroso de volver a entrar, esperando a que amaneciera, pensando en si se iba a presentar a trabajar la noche siguiente. Esta historia se termina aquí, pero voy a hacer una última observación. El exnovio de mi madre estuvo otros 3 días en el crematorio antes de renunciar. Le convenía terminar el mes para que le pagaran completa la quincena. Entonces, sin decirle a nadie lo que había visto, invitó a mi mamá a que pasara la noche con él. Por fortuna no vieron nada, pero no fue sino hasta que por fin estuvo libre de ese trabajo que se atrevió a contarnos todo. 4. Trabajo en un edificio de 6 niveles. 3 de ellos le pertenecen a las oficinas de una marca de ropa de lujo. A pesar de que nosotros tenemos nuestro lugar en la recepción, constantemente estamos realizando rondas de vigilancia por piso. Mi compañero y yo subimos al mismo tiempo, pero recorremos el piso desde lugares opuestos para encontrarnos en un punto medio. En el último piso, la marca de ropa construyó la réplica de una tienda. Donde se terminan las oficinas, literalmente hay una boutique como si estuviera dentro de un centro comercial. Están los aparadores con sus maniquíes, la entrada que te lleva a las islas donde se encuentra la ropa doblada o en exhibición, los probadores, las cajas, etc. De todo el piso, ese era el único lugar al que nos daba miedo entrar. La iluminación en esa réplica es perfecta, es decir, fabrica la completa ilusión de estar dentro de una tienda real, con todo y la sensación de que algún empleado va a salir en cualquier momento a ofrecer ayuda. Primero no sabíamos a qué se debía esa sensación, pero una vez hace unos años, a la hora en que subimos al 6º piso, nos pasó algo inexplicable y francamente aterrador. Habíamos entrado juntos a la tienda, pero ahí nos separamos. Minutos adelante, mi compañero me alcanzó corriendo y me dijo que acababa de ver a alguien. Llevé la mano derecha al tolete y me preparé para lo peor. Pregunté en qué dirección, pero el otro elemento no me quería o no me podía decir. Señaló hacia los aparadores en donde efectivamente había alguien. Realmente no sé si decir alguien o algo, ya que viéndolo bien nos dimos cuenta de que se trataba de un maniquí. Cuando ambos al mismo tiempo lo miramos con temor, ya no se movía, pero estoy muy seguro de que sí lo vi moverse antes por detrás de los otros muñecos. Otra prueba de que algo extraño estaba sucediendo fue que no había maniquíes en esa tienda en la posición en que se había quedado aquel. Caminamos juntos en dirección de la salida de la tienda, unos pasos a la derecha de aquel aparador. No le perdimos la vista desde ese momento hasta que atravesamos el umbral que nos llevó a las oficinas. Volteamos una vez, todo seguía igual, avanzamos, luego volvimos a mirar y el maniquí ya no estaba tras el vidrio. Corriendo llegamos a los elevadores, pero nos bajamos por las escaleras. Llegando a recepción, mi compañero me contó lo que él vio antes de avisarme. De la que me salvé. Si a mí me hubiera pasado eso, creo que me hubiera dado un infarto. Mientras él caminaba entre los exhibidores, sintió que una parte de su chaleco se atoraba o se jalaba con algo. Miró rápido y descubrió que no estaba sujeto de nada, pero entonces, entre camisas que colgaban de un carrusel de ropa, vio que había alguien escondido. Asustado y sobresaltado por el inesperado encuentro, apartó las prendas para ver bien a la persona.
Lo que ocurrió después fue que aquel sujeto salió de entre toda la ropa y trató de esconderse en el aparador. Fue momentos después que mi compañero me avisó que había visto a alguien en la tienda. A partir de entonces, antes de entrar, siempre nos persignábamos. Te puedo contar decenas de experiencias que tuvimos dentro de esa tienda. De repente se mecían las lámparas, se caían las pilas de pantalones. Una vez se encendieron las alarmas de incendio que, por cierto, nos provocaron problemas porque mis jefes pensaron que nosotros las habíamos activado a propósito. Esa tienda la remodelaban cada temporada, aproximadamente cada 3 meses, ya que imagino que ese es el formato que se instala en todas las tiendas de la marca. Un día nos dimos cuenta de que con la nueva colección cambiaron también los maniquíes. Nos enteramos antes de subir al 6º piso porque en la basura los encontramos tirados. Eso me gusta de las historias, que siempre vamos a conocer solo una parte. Por ejemplo, nunca sabremos lo que llegaron a ver los que laboran de día, si tiraron los maniquíes por alguna razón o simplemente se les acabó su tiempo como parte de la imagen de la marca. En aquella ocasión, cuando terminamos de recorrer los 6 pisos, nos dispusimos a tomar el elevador para bajar. Presionamos el botón de la planta baja y esperamos unos momentos hasta que cerraron las puertas. Veníamos hablando de que nos daba alivio que ya no hubiera de esos muñecos, cuando al abrirse la puerta, uno de ellos nos estaba esperando inmóvil ante la entrada del elevador. Esa cosa no estaba ahí antes de que subiéramos y de plano no había nadie más en el edificio que nos pudiera haber hecho la broma. Con todo el miedo del mundo lo llevamos a la basura y nos aseguramos de cerrar bien la tapa del contenedor. Mi compañero se ofreció a quedarse cuidando hasta que pasara el camión. Como quien recoge la basura es una compañía privada, a las 4 de la mañana sin retraso se llevó todo el desperdicio. Sentimos gran alivio, pero la cosa no terminó ahí. No logro entender qué pasa, o más bien no le encuentro la explicación. No eran los maniquíes, era la tienda. La vibra sigue siendo la misma. Tal vez ya no haya figuras humanoides que puedan cobrar vida momentáneamente, pero hay gran cantidad de objetos en ese lugar que sirven para suplirlos. La última vez encontramos los espejos movidos del lugar. No sabemos si los empleados los dejaron así, pero todos formaban una hilera que impedía el paso después de la entrada. Los quisimos mover para continuar con el recorrido, pero al acercarnos, en el reflejo claramente vimos a 2 personas paradas detrás de nosotros. Miramos asustados, pero no había nadie. Hola conejo, soy yo de nuevo, Ana Holguín, tu fiel seguidora. Tenía pendiente una historia y es de lo que me ocurrió en la casa matriz de una óptica ubicada cerca del metro Río San Joaquín. Entonces trabajaba en una empresa de seguridad en el turno de 12x36 al servicio de la óptica que, dicho sea de paso, en sus instalaciones tenía además las oficinas y el laboratorio. Justo había entrado en enero de ese año a trabajar ahí. Algo que me caracteriza es que no tengo miedo de estar a oscuras o completamente a solas. A finales de marzo, en medio de una jornada, me tocó ir a tomar un breve descanso de 2 horas. En total éramos 6 guardias en todo el servicio, 4 hombres y 2 mujeres. En el estacionamiento teníamos un pequeño cuarto con diminutos lockers en donde guardábamos nuestras pertenencias. En el piso de aquel lugar tan reducido yo tiraba un cartón para recostarme y encima solo me ponía mi chamarra. Un detalle de aquel sitio es que la puerta no embonaba con el marco y por tal razón quedaba medio abierta, dejando pasar algo de luz del estacionamiento. Me estaba quedando dormida cuando de pronto el resplandor de la luz quedó bloqueado, tal y como si alguien se hubiera puesto enfrente de la puerta.
La persona no se iba, pero tampoco ingresaba. A mi parecer, me estaba vigilando. La verdad es que no abrí los ojos para ver de quién se trataba. Únicamente menté madres y les dije que dejaran de molestar, ya que yo tenía que descansar para seguir partiéndome el lomo. La sombra se quitó silenciosamente y yo pude volver a dormir. A los 15 días aproximadamente, cuando mi compañera se fue a dormir a ese cuartito, no tardó ni 20 minutos en regresar escandalizada y aterrada. Me acaban de asustar en la covacha, amiga, me susurraron al oído. No vuelvo a entrar a ese lugar. A pesar de eso, yo seguí tomando mis siestas en ese sitio. El 1 de mayo no trabajaron más que 6 personas en la noche, y eso porque pagarían triple. Para nosotros era día normal. Cuando se llegó mi turno de descansar, me fui tranquilamente al suelo y me acomodé. Estaba casi dormida cuando sentí que alguien me volteaba boca arriba y se montaba en mí. Yo alcancé a poner las manos frente a mí para empujar a quien en ese momento pensaba que era un agresor. Pensé en gritar lo más fuerte para lograr que mi jefe me escuchara, pero entonces me vino un rápido pensamiento. Leti, mi compañera, tuvo que haber dejado pasar a la persona que me estaba atacando, ya que para ir al estacionamiento había que bajar por un elevador y los trabajadores del laboratorio no tenían acceso. Abrí los ojos y no vi a una persona, sino una silueta negra, una sombra materializada. Quise encontrarle el rostro para mirarlo a los ojos y preguntarle qué chingados quería de mí. Fue un grave error porque entonces sus manos se apoderaron de mi cuerpo, me lastimaron, me tocaron contra mi voluntad. Mientras más groserías le gritaba, más agresivo se ponía eso que casi me tenía inmovilizada. Entonces me acordé que mi abuela me decía que los rezos eran más poderosos que cualquier otra cosa. Tardé en poder tranquilizarme a pesar de todo lo que estaba pasando. Cuando por fin pude concentrarme, vi ante mis ojos el libro de catecismo de mi niñez. En mi mente vi como si el librito se abriera y las hojas fueran pasando de una en una hasta que la oración indicada se iluminó. A medida que iba rezando, los poderosos brazos que me sujetaban me fueron soltando. Casi estaba por terminar el credo cuando abrí los ojos de nuevo y vi a la figura fundirse con la nada. Me sentí liberada y tuve un respiro, sin embargo el ambiente había quedado muy frío, además de que reinaba un inquietante silencio ya que las máquinas habían dejado de funcionar. ¿Fue cierto o lo soñé?, me pregunté en voz alta, pues aún tenía la sensación de esas manos en mi pecho. Ningún pinche fantasma me va a asustar ni a quitarme mi descanso. Me volví a acostar y cuando sonó mi alarma regresé a mi lugar con mi compañera. Al platicarle lo sucedido, ella solo abría los ojos enormes. Al final me dijo: ¿y todavía te quedaste a dormir ahí? Estás loca, yo me hubiera salido corriendo. En el siguiente turno platiqué con otro de mis compañeros y me dijo: ¿sabes? A ti te atacaron directamente porque no tienes miedo y precisamente eso buscan, porque se alimentan del terror. Hay más historias de guardias de seguridad. Déjanos saber en los comentarios si te gustaría escucharlas. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.